La luna es lo más paradójico que hay, porque si un viajero está contando con la luz de la luna para llegar a su objetivo, seguramente en 5 días lo deja botado porque la luna va a empezar a decrecer. Pero es paradójico porque así como es de inestable la luz de la luna, también es muy estable su ciclo, es un ciclo de 28 días exacto. Y ahí empiezan las paradojas que tiene la luna. La luna en la antigua mitología, la primera diosa Artemis, que se descubrió una de sus estatuas como una reliquia, y es una figura femenina y con dos leones a los lados. Esto ya muestra, digamos, cómo la naturaleza de la luna. Hay muchas historias, bien sea o por un lado de enamorados o por otro lado de licantropía o hombres lobo. Los hechizos y las brujas tienen que ver también. Y es que detrás de la luna está la fuerza de la vida, así como es de paradójica entre estable con sus ciclos, pero inestable que no podemos contar con su luz todas las noches. De la misma manera, la vida y la naturaleza es así de paradójica. Cité a Karl Orff con Carmina Burana, porque eso es la luna, es una rueda, es la rueda de la fortuna, que a veces sube y a veces baja, que a veces estamos en la cúspide y después estamos en la mala. Digamos que la fuerza de la luna es la que recorre más rápido el zodiaco. En 28 días hace todo un ciclo a toda la ronda zodiacal y genera movimientos de actividad o de pausa. Y eso es la misma naturaleza. La naturaleza la hemos logrado contener gracias a la conciencia, es decir, la conciencia racional ha logrado crear como una serie de formas científicas y demás para sentirnos como protegidos de la naturaleza. E incluso ya llevamos al extremo tanta racionalización de las cosas que se ha olvidado la luna y ahora la naturaleza pasó a depender de nosotros. Si nosotros como seres humanos no hacemos algo, vamos a destruir el planeta. Estas energías que representan precisamente a la luna y al sol son antagónicas. El sol quisiera cosas que se preservaran en el tiempo, que tuvieran continuidad. Por eso es una luz constante, es la luz de día, es la luz donde los colores se ven definidos, mientras que la luna, su luz hace que las cosas se vean distintas. En la noche, dicen por ahí, todos los gatos son iguales, todos los gatos son pardos. Es decir, la luz de la luna hace que todo se convierta más bien como en una simbiosis. La luz del sol es una luz de diferenciación. El equilibrio que debe existir entre el sol y la luna, pues es el que nos mantiene vivos y el que nos mantiene conscientes. Cuando uno está enamorado y con el corazón exaltado, es bello verla, porque es sentir que también el ser amado está mirando la luna. Pero cuando estamos en un momento de crisis, la luna llena se siente aterradora, se siente difícil, se siente compleja. Es un símbolo de la vida. Hay varias teorías que dicen que la luna nació porque otro planeta estrelló a la Tierra y de ahí entonces los escombros por la gravedad y demás se fue formando la luna. La luna a nivel científico hace muchos miles de años atrás estaba más cercana de la Tierra y hacía que las mareas fueran más altas y más bajas en la medida de que tenía su gravedad alrededor de la Tierra. Este intercambio de marea alta y marea baja fue lo que generó la vida. El sol, las mareas, sube, baja y ahí se iba gestando la vida. Como tal, entonces, las primeras aproximaciones a las diosas lunares, pues son fuertes, son intensas, son muy poderosas. Pues está Artemis, que posteriormente pasó a llamarse Cibeles, y Artemis es esta figura que los antropólogos no saben todavía muy bien qué son todos estos pechos que la rodean, si son pechos, hay también una teoría de que son testículos, pero en la diosa Artemis lo que tiene, por ejemplo, es la gran ronda aquí alrededor de su cuello, en donde muestra los 12 signos del zodiaco. Está rodeada de dos bestias,
Era la señora de las bestias. Estas diosas son paradójicas y antagónicas porque por un lado son las que generan vida, pero también pueden generar muerte y destrucción. Cuando estábamos a merced del tiempo, del clima, es muy distinto vivir ahora en una ciudad donde tenemos electricidad, vamos al baño y abrimos la llave, ¿sí? Cuando uno vive en el campo se da cuenta que cuando deja de llover, la sequía es total y no hay nada, no hay agua. Y cuando llueve, pues se desploma el cielo y siempre uno que se va a caer la montaña entera. Eso es precisamente lo que nuestros antiguos seres humanos trataron de mostrar con estas diosas, que eran la señora de las bestias, que tenían un gran poder. Posteriormente, estas diosas fueron evolucionando un poco más, pues ya en Grecia, y la tenemos como la diosa Cibeles. Y esta es una imagen de la fuente Cibeles de Madrid. Y es eso, ¿no? Es una señora estable, contundente, jalada por leones, que muestra la naturaleza, el espíritu de la naturaleza. Por ejemplo, ¿quién era hijo de Cibeles? Atis. Y el pobre Atis no le quedó más que castrarse para poder ser buen hijo de Madma, ¿sí? Es decir, detrás de la energía poderosa de la madre, ¿qué es lo que hay? Una necesidad de devorar, de acaparar, pero también de preservar la vida, la especie. Cito aquí también a Lacan, que es un gran psicoanalista del siglo pasado, que decía y comparaba la fuerza lunar y maternal a la madre cocodrilo, ¿sí? Porque el cocodrilo era es el único capaz de coger a sus pequeños bebés, meterlos en la boca, y Lacan dice ahí, ¿en qué momento se le para una mosca en el ojo a esta mamá cocodrilo y chágate que muerde a esos bebés y se los traga? ¿Sí? De la misma forma, Lacan dice que la única forma para salir de las fauces de la madre es a través del falo. El falo él lo pone allí en una alegoría como si pudiera poner los bebés un palo a las fauces de la mamá cocodrilo para que instintivamente no vaya a cerrar las fauces devoradoras. Cuando hablamos de la luna, tenemos que tener presente que ahí hablamos de la inconsciencia, de lo emocional, de lo instintivo, de lo primario, de lo que nos protege y nos cuida y de lo que no tenemos conciencia. Por ejemplo, no tenemos conciencia de nuestra respiración o de nuestra digestión. Todo esto es la luna. La luna muestra el cuerpo humano a nivel ya de la carta natal. Y la luna, cuando lo que tiene, lo que busca todo el tiempo es seguridad. Eso es muy distinto a lo que es el sol, ¿sí? El sol, por otro lado, lo que muestra es la valentía de hacer algo distinto, de ser original, de ser único, de ser diferente. La luna, en cambio, lo que busca es la preservación de la especie, del apellido, de la familia. Y todo lo que llegue a perturbar esa consecución de esa familia en futuro, pues es tomado como una traición. Lógicamente, desde los arquetipos tenemos que ver que si uno se identifica plenamente con un arquetipo lunar, pues se vuelve muy lunático, ¿sí? Pero necesita tener la porción de sol, que es la que va dirigiendo, o es ese falo que decía Lacan, que le podría permitir hacer que las fauces de la madre no lo devoren, no lo capturen, no lo dejen allí en la nada, ¿sí? El sol es una expresión muy distinta. El símbolo del sol es un círculo que representa el infinito y un punto en el centro que quiere decir cómo expreso el individuo cómo expreso el infinito como individuo, cómo me individualizo. Es el proceso que desde que nace va madurando y va cogiendo fuerza. Así como el sol sale por el oriente a las 6 de la mañana aquí en Colombia y va tomando fuerza hasta que llega un sol de mediodía fuerte y activo. De la misma forma, en nuestra carta natal, el sol cuando nacemos necesita ir recogiendo una serie de herramientas y de acciones que lo identifiquen como un individuo particular, diferente a los demás. La luna, en cambio, no. La luna, el símbolo de la luna, miremoslo de nuevo aquí, es un símbolo que mira hacia el pasado, que mira hacia el ayer, está dirigido hacia la melancolía de lo que fue. Como decían en Carmina Burana, unas veces se sube y otras se baja. Ahí en el video que mostraba,
lo que hacía rodar la rueda de la fortuna era un ángel a mano derecha y un diablo a mano izquierda. Y eso iba haciendo que subiera y bajara la dinámica de la vida. Con la luna pasa eso, la luna no le interesa una individualidad, a la luna lo que le interesa es que se preserve pese a cualquier situación la vida, que haya un continuo. En cambio, el sol le interesa ser único, ser una persona diferente. Y la unión del sol y de la luna, por ejemplo, en la astrología, cuando se tienen buenos aspectos, puede uno llegar a tener una armonía entre esos dos. Cuando hay aspectos disonantes y fuertes, es cuando uno lucha a brazo fuerte con toda la situación simbiótica familiar. La luna puede ser también tomada con otra diosa ya más griega o romana, que es la diosa Hera. Y de la diosa Hera, ella es la que preserva la familia, la estructura, ¿sí? El matrimonio, los hijos. Para Hera eso es lo esencial y puede pasar por encima de sí misma en pro de cultivar esas situaciones. Por ejemplo, esas personas que viven al lado de un volcán que uno dice, pero por Dios, sabiendo que ese volcán va a explotar en cualquier momento, ¿cómo no se van a vivir a otro lado? ¿Sí? Y ahí es él actuando, diciendo, no, porque esta es mi familia, esta es mi tierra. ¿Sí? Y eso lo vemos muchas veces en personas que están en matrimonios que están totalmente destruidos, que no sirven para nada, y sin embargo dicen, no, esta es mi familia, ¿sí? Y yo no voy a romper mi situación como la persona al lado del volcán, ¿sí? Que uno dice, pero eso está que estalla, ¿sí? Y dice, no, porque esto es mi familia. Esas lunas son más que todo lunas en Cáncer, lunas en Tauro, lunas en los signos de tierra, ¿sí? Principalmente, que, que son capaces de apagar su energía de la voluntad y su individualidad en pro de preservar el status quo de lo que quiere la luna. ¿Sí? Por supuesto, tenemos otra diosa lunar que es Hécate, ¿no? Hécate, que nosotros los colombianos estábamos acostumbrados a escuchar el término de Hécate con el tema de hecatombe que habló alguna vez uno de los presidentes pasados. ¿Sí? Hécate es una diosa de las tres caras. Y donde veamos las tres caras, por supuesto, ahí está la luna pintada. Porque la luna, podemos ver las distintas fases que son la luna nueva, que es una luna negra que no se ve, que sería como similar a Hécate. La luna de cuarto creciente, que es como el sueño de todas las posibilidades, la fe, la esperanza, el sí se puede. Es la luna bella, que nos trae la fuerza para hacer muchas cosas. La luna llena, que sería como ya la mujer embarazada que va a dar a luz, que es donde ya las cosas están visibles, activas, evidentes, para pasar a un cuarto menguante, que es donde ya se empieza a recoger la luna. Esto mismo pasa en la mayoría de situaciones en la vida. Es más, mensualmente lo vivimos, estamos un poco desconectados de ese flujo de las cosas porque estamos más en una conciencia solar que quiere hacer preservar las cosas durante todo el año. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel del Sol tenemos un año completo, mientras que de la Luna tenemos 13 lunas en un año. ¿Sí? El Sol es directo y está activo y siempre tiene una visión clara y quiere ser objetivo y quiere ser congruente. La Luna, en cambio, hace que florezcan y después otra vez se marchiten las cosas. Conectarnos con la energía lunar es conectarnos con los ciclos de la vida. Las terapias alternativas en general están tratando un poco de reconectar la salud con temas lunares. Digamos, la ciencia y la medicina, con todos sus avances, es más solar. Entonces la ciencia solar dice, aquí hay que atacar este tema con medicamentos, cirugía y demás. Lo alternativo busca un poco más reconectarse con esos ciclos de la luna. Por ejemplo, en lo alternativo es muy curioso ver cómo a nivel de la homeopatía se busca es crear crisis sanadoras, crisis en donde pues la homeopatía tiene el efecto de que lo similar destruye lo similar. Entonces, si esta persona está enferma
le vamos a dar casi que el mismo veneno para que tenga una gran crisis sanadora y se renueve. Es un poco lunar, ¿sí? Es vámonos hasta el cambio y la transformación y el reencuentro con la propia naturaleza. En la psicología también, por supuesto, lo vemos. Está la psiquiatría que manda de pronto un antidepresivo o una situación para que la persona no sufra y no vea la vida que está llevando. Los analistas o jungianos o freudianos buscan es un poco lo contrario, ¿no? Que se abra conciencia de la situación para que haya una gran crisis transformadora que ayude a renovar a lo luna, es decir, que se suban las cosas, que se vean, para después que se destruyan y nuevamente vuelve el ciclo a recomenzar. Con la luna, la conexión es ciclos. Todo lo que inicia tiene un final. Pero para la luna ninguna cosa es nueva, porque ya todo lo que está establecido es lo que siempre será. Para el sol, en cambio, no. El sol el sol cree que la naturaleza está incompleta y que hay que ayudarla, hay que cambiarla, hay que mejorarla. ¿Sí? Para la luna, no. Podemos estar más, digamos, referenciados con ciertas diosas de acuerdo al signo y la casa de la luna. Las lunas que están en signos de aire, por ejemplo, lo que es Libra, Géminis o Acuario, pues están más conectadas con una conciencia racional, entonces les queda más difícil conectar con toda la esencia visceral, instintiva. Las lunas que tienen una mayor relación, más fáciles, pues las de Cáncer, Escorpión y Piscis, pueden estar más relacionadas con los ciclos y con dejar que la vida fluya como debe fluir. Las lunas en tierra, por ejemplo, lo que es Capricornio, Tauro y Virgo, son unas lunas que podríamos decir que es más bien como era, que tratan de conservar las estructuras. Y las lunas como en fuego, como son de Aries, de Leo o de Sagitario, podríamos decir que están más relacionadas con Artemis, con la diosa de las bestias, porque de repente se sale toda esa fogosidad y pueden llegar a explotar de mil formas. Como estamos metidos en una sociedad tan racional, pues que nos las damos tan racional y ecuánime, desplazamos todo lo instintivo y lo lunar y a veces no le damos ámbitos de expresión. Por ejemplo, una luna en Acuario puede llegar a decir, no, es que mi familia es el mundo entero y entonces me voy de mi país y me voy a vivir en otros lados y mis amigos van a ser mis hermanos. Y internamente tanta desconexión con lo lunar, con lo familiar, con lo que debería preservarse de esa historia, termina sintiéndose desplazado. Y al sentirse desplazado puede llegar a empezar a sentir compulsiones. Entonces se vuelve uno de pronto compulsivamente adicto o al grupo religioso o al grupo eh, político o a un grupo, porque como no se le dan los ámbitos de expresión adecuados a la luna para tener una conexión con la familia o con lo ancestral o con el pasado, pues pueden terminar buscando sustitutos y esos sustitutos muchas veces tienden a ser compulsivos y tienden a ser nocivos. Cuando hablamos de la luna, también hablamos de la seguridad del bebé. O sea, cuando nacemos somos netamente lunares, totalmente lunares. Y necesitamos en ese momento de cuidado, atención, cariño, afecto, recepción. Si tenemos eso, normalmente podemos ir desenvolviéndonos y abriendo nuestra maduración solar. Pero si no tenemos eso, se va a generar una gran angustia, una gran ansiedad. Esa angustia es lo que también nos muestra la luna en la carta natal. No podemos tener nada fijo en este mundo. Lo único que es fijo es el cambio, es el movimiento. Y a la luna le preocupa mucho eso, porque la luna quisiera tener todo bajo control para poder sentir menos angustia de que se va a morir. ¿Por qué razón? Pues porque nacemos totalmente desvalidos. Nacemos sin dientes, sin uñas, nacemos sin coordinación motora y necesitamos 100% de la mamá.
Y esa mamá es la que nos va a ayudar a asegurarnos de que aprendamos lo suficiente, de que saquemos nuestros dientes para echarle muela al mundo. Por supuesto, eso en condiciones normales sería, pues, por ejemplo, si tiene una luna en Géminis, mi mamá sería la que me llega todas las noches a leer un cuento, a contarme historias, a abrirme el mundo, a darme seguridad con toda su visión de vida. Pero pues normalmente la mamá que debería ser una Géminis chispoteante y vivaz, está metida en un trabajo de 8 o 10 horas, tiene una serie de problemas económicos, tiene un problema con el marido, es decir, tiene una situación compleja y cuando le pide al niño que le lea un cuento, pues la mamá está ya totalmente saturada y no va a poder tener ese espacio que requeriría una luna en Géminis de historias y de aprendizaje. Y por supuesto, esta historia del ser humano es muy bella porque tenemos un alma totalmente resiliente y aquellas cosas que la madre física corporal no pudo darnos, nuestra luna que está en el horóscopo, que tenemos, con la que nacimos, si nos reconectamos a la esencia de esa luna y le damos una buena nutrición, una cálida bienvenida, un permiso de ser, ¿sí? Vamos a reconstruir nuestra seguridad interna, nuestra seguridad personal. Las lunas, sobre todo cuando están aspectadas con Saturno, con Marte, con Plutón, con Urano, ¿sí? Incluso también con Neptuno, son lunas que necesitan realmente una atención de nosotros mismos, porque probablemente en el medio que nacimos se generaron situaciones complicadas y eso generó angustia, generó sentimientos de inseguridad interior. De ahí lo importante de conocer dónde tenemos cada uno nuestra carta, en dónde tenemos la luna en nuestra carta, para poder ayudar a potencializar esas energías lunares que nos van a permitir reconstituirnos, rearmarnos, forjarnos a nosotros mismos como una buena madre para nosotros mismos. Entonces, como podemos ver hasta aquí, la luna no podríamos, cuando hablamos de Cáncer, por ejemplo, que es el regente de la luna, no podríamos decir simplemente que son esas madres todo bondadosas que siempre tienen galletas recién horneadas y ponquecitos para que los niños estén contentos, ¿sí? Sino que detrás de la energía lunar está la señora de las bestias, ¿sí? Está la necesidad de conservar y preservar el futuro de la especie. Está la naturaleza en vivo y la naturaleza solo en Walt Disney es bonita y santica, porque la naturaleza cuando nos metemos al bosque nos damos cuenta que la mayoría de animales siempre están cuidando que otra boca más grande no venga a comérselos, ¿sí? Están con una paranoia de ver en dónde es que puedo comer tranquilo antes de que vengan acá a atraparme. Y la luna es precisamente esa fuerza instintiva que nos ayuda a preservarnos en el futuro. Exceso de luna hace que no querramos salir de la simbiosis familiar, del país, de lo social, y queramos preservarnos allí totalmente. Exceso de sol hace que olvidemos a la luna, ¿sí? Un exceso de creatividad, por ejemplo. Voy a escribir un libro y entonces ni como ni duermo y pues la luna termina muy mal, porque entonces dónde quedaron las rutinas de sueño, dónde quedó la alimentación sana, las frutas, las verduras, todo quedó en lo creativo, en hacer un libro por encima de cualquier cosa. De la misma manera, la luna, cuando tiene mucha fuerza y cuando no hay nada solar, podemos ser engullidos por nuestra gran madre. Miremos un poco el tema de qué es la madre y qué es la gran madre. La madre, en una primera instancia, era lo que nos alimentaba, nos nutría y además nos cuidaba del medio ambiente. ¿Sí? Posteriormente, cuando crecemos y ya creemos que tenemos toda la conciencia y la fuerza y la vitalidad y salimos de la casa de la madre, ¿sí? Esa madre no es que se haya perdido. ¿Quién termina tomando ese arquetipo de la gran madre?
pues la madre empresa que me paga el salario, la madre familia, la madre social, porque el qué dirán si yo hago algo, pues si algo fuera de las reglas, pues la gran madre social me va a echar. La madre iglesia, ¿no? O la madre religión o la madre espiritualidad también muchas veces. Digamos que de esto no se trata desligarnos totalmente de la madre, ni estar en simbiosis totalmente con la madre. Es decir, la luna es un elemento fundamental en la carta natal que necesita un equilibrio entre la luna y el sol. Un equilibrio en donde ni tanto a lo materno, a lo nutricio, a lo preservar la especie, a cuidarme en salud y demás, ni tanto solo a lo creativo, a lo lógico, a lo racional, a lo constructivo, porque los dos necesitan un equilibrio. En la medida en que la luna le dé un buen soporte al sol, el sol vuelve y hace más, genera nuevos ámbitos, nuevas expresiones, nuevos momentos, nuevos viajes, nuevas historias. Y la luna vuelve y se acopla a dar otra vez vida a todo eso. Pero si nosotros estamos en una simbiosis familiar y no rompemos ningún esquema porque qué miedo, qué angustia, yo cómo voy a hacer para vivir solo, cómo voy a hacer, de qué me voy a alimentar, con dónde va a salir el dinero, ¿sí? Si yo rompo un esquema lunar y no dejo al sol actuar, pues me lleno de insatisfacción y la madre me devora. O sea, la madre que decía Lacan, pues cierra sus fauces y me engulló, ¿sí? Pero es un equilibrio entre los dos, no podemos decir que lo mejor es lo solar, ¿sí? Porque eso sería desacreditar a la luna y eso sería enfermarnos o llenarnos de angustia. La angustia de formas compulsivas representa una luna, digamos, enferma o una luna dañada, porque la luna es la que busca la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad. Y si esa luna, por ejemplo, tiene aspectos con Saturno, pues entonces yo me voy a sentir débil, me voy a sentir temeroso, voy a sentir que mi mamá nunca tuvo tiempo para mí, que nunca me escuchó, que nunca me admitió, que solamente me exigía y me exigía, ¿sí? Y eso minó totalmente mi seguridad personal y hace que el sol no pueda sacar su falo erecto para evitar que las fauces de la gran madre lo devoren. Con respecto a la madre, hay una psicoanalista que se llamaba Winnicott, que tiene un término muy bonito, que es la madre suficientemente buena, que es un equilibrio, ¿sí? Que no es la madre devoradora, que me hace todo, me acapara y que no me deja ni pensar cuando ya tiene la solución enfrente mío, ni la madre totalmente alejada, desconectada de toda la situación, y pues por eso Winnicott toma ese término como suficientemente buena, poder tener un equilibrio. Y cuando hablo de la madre suficientemente buena, no hablo de la real, de la concreta, de la de carne y hueso, hablo de la que nosotros mismos deberíamos configurar para nosotros mismos, la que nos mantiene, la que nos recibe en la casa por la noche, cuando abrimos la nevera y vemos algo que comer, por ejemplo. La madre suficientemente buena, que está atento de mis necesidades físicas y corporales. La luna es un elemento inconsciente y ella lo que busca principalmente es cómo tengo en equilibrio mi cuerpo, mi salud, mi vida. Debería ser simplemente espontánea, poder expresar las necesidades, lo que me hace bien, lo que me tiene tranquilo, lo que me tiene contento, lo que me tiene sin problema. Pero normalmente pues esto no pasa porque la luna está bloqueada en algún sentido. Y la luna bloqueada lo que hace es que se vuelve compulsiva, compulsiva en la alimentación. Todos los trastornos y desórdenes alimenticios tienen que ver con la luna. Compulsiva cuando, por ejemplo, no es la digestión, pero es cuando una luna se siente insegura, entonces agarra compulsivamente de lo que tiene. Por ejemplo, una luna en Tauro, en Virgo o en Capricornio,
arranca a tener compulsivamente dinero ahorrado en todas partes, o tener posesiones o bienes raíces, ¿sí? O una luna en signos de agua, en Cáncer, Escorpión o Piscis, puede tener también una compulsión, pero pues por los amores, por los amantes, por, por, por sentirse siempre acompañada de alguna forma. Las lunas, sobre todo en lo que son en signos de aire, son lunas un poco más difíciles, porque como aire racionaliza todo, es un elemento de aire, de razón, de lógica, o sea, lo que es la luna en Libra, en Acuario o en Géminis, son lunas que necesitan como de conocer, a investigar, aprender, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, una luna en Cáncer coge a un bebé y sabe cómo sacarle el gas, cambiarle el pañal, levantarlo y demás, ¿sí? Una luna en Géminis necesita ir al manual de cómo se cambia un pañal, ¿sí? Y entender bien esa dinámica porque eso me va a avasallar, o sea, me va a aplastar, ¿sí? Las lunas realmente en cada signo, si nosotros las podemos llegar a comprender su dinámica y sus necesidades y a permitirle que sean naturalmente como son, van a ser menos compulsivas. La angustia y la ansiedad no se va a ir del todo porque afortunadamente tenemos esa defensa que nos activa y que nos puede prevenir de situaciones. Pero sí podemos de pronto hacer que no sea compulsiva la situación de salidas inconscientes de la luna, cuando le podemos dar un lugar que se merece a esa madre interna. Aquí en Colombia llega mayo y eso es a celebrar el Día de la Madre y eso todo el mundo, pero lo que deberíamos más bien celebrar es cómo obtenemos a nuestra madre interior suficientemente satisfecha. ¿Qué necesita mi luna? Esa pregunta es tan importante. ¿Qué necesito? Si estoy angustiado, si estoy temeroso, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Sí? ¿Será un chocolate? ¿Sí? ¿Será salir corriendo de esta casa? ¿Será viajar? ¿Sí? Para la luna en Sagitario, por ejemplo. ¿Será buscar un pasaje, ir a conocer nuevas culturas? ¿Qué necesito en mi interior con luna en Cáncer? ¿Será que necesito darle un puesto a mis ancestros? ¿Será que necesito reconectar con todo lo que ha pasado en la vida hacia atrás y hacer una historia, dejar un libro del tema? ¿Sí? Y la luna en Aries, por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Será que necesito movimiento, acción, dinamismo? ¿Será que necesito generar nuevas ideas, semillas? La luna en Leo, ¿qué necesito? Brillar. Y en donde estoy no brillo, y en donde estoy, y creo que yo no necesito brillar y paso de bajo perfil siempre. Y la luna en Leo, pues imagínense, la luna de las bestias, ¿sí? Ella necesita llegar y rugir y decir, aquí estoy, y mírenme bien y admírenme nada más, porque es su necesidad interna. Y si ella no logra tener esas situaciones, pues va a buscarlas de otra manera, porque es la luna. Entonces la luna busca formas manipuladoras para poder llegar a esos objetivos. Sí, la luna, por ejemplo, en Tauro, ¿qué necesito? Necesito tener ahorros, necesito tener futuro, necesito tener estabilidad. Y si yo digo, no, la plata no es importante para mí, eso no lo necesito, estoy vulnerando derechos primordiales de la luna. Hay lunas, por ejemplo, la luna en Escorpio, es una luna que está conectada con Hécate, con la fuerza de la renovación y el cambio, de donde se pudren las cosas para generar nuevamente nutrientes a la planta. ¿Sí? Esas hojas que caen, pero al caer se degradan y generan hidrógeno y generan otra serie de factores que hacen que la planta tenga más fuerza. Entonces, por supuesto, una luna en Escorpio puede estar muy conectada con procesos de crisis, transformación, cambio, de regeneración. No hay problema, y se para una y otra vez y lo hace nuevamente. Pero que le pongan una crisis emocional dramática, intensa a una luna Urano o a una luna en Libra o en Géminis, pues entra en un estado de angustia y ansiedad porque
pues ella esperaría que todo fuera de una manera más ordenada, metódica, racional, ¿sí? Entonces, por supuesto, no podemos nunca juzgar cómo actúa una luna a otra luna, porque sus necesidades son propias de su signo, de su casa, de sus aspectos que hace. No podemos solamente dejar a la luna solita ahí, que está, por ejemplo, la luna en Virgo, solita. No, ella tiene unos aspectos. Cuando tiene aspectos, que son esas líneas azules y rojas que llegan a esa luna, pues está tocando los planetas y le están matizando a la luna. Entonces, no es lo mismo una luna Saturno que una luna Júpiter, ¿sí? La luna Saturno va a necesitar tener las cosas más estructuradas, la luna Júpiter va a necesitar aventura, expresión, fuerza, dinamismo. Y cuando tenemos aspecto de Saturno y de Júpiter a la luna, pues tenemos que saber que necesitamos de las dos cosas, no más de una ni más de otra, sino que necesitamos tanto el orden, el método y la estrategia, como de la aventura y del salir de nuestros ámbitos naturales. Bueno. Esta otra diosa que es Circe. Esta diosa es una nota porque cuando el gran héroe sale a su camino por el mar, bueno, este loco sale y se queda su esposa tejiendo, Penélope, la esposa es Penélope, que se queda tejiendo un tapiz para cuando su esposo vuelva. Ellos se embarcan en 1000 cosas y en una de esas llegan a una isla y en esa isla está Circe. Y Circe coge a toda la tripulación y los convierte en cerdos y en animales, ¿sí? Eso es bien, bien interesante lo que hace la luna. Una luna, cuando no se tiene en cuenta, cuando no se le da un espacio vital, pues nos convierte en cerdos, ¿sí? Y ese cerdos a veces lo vemos cuando la gente se pasa de tragos y pierde la conciencia y hace y deshace. O muchas veces también la luna lo que nos pide es, mire que usted no es tan inteligente, tan sabio, póngase la cabeza de burro para que entienda que tiene que ser humilde con la vida, porque es que es la vida la que le da, la naturaleza le da la vida y le da su fuerza. Y en la medida en que nosotros abandonamos más lo lunar y la dejamos como en el inconsciente o desarraigada de nuestro reino, o sea, lo lunar no debe existir aquí, solamente lo consciente, lo racional. Entonces la luna se venga. ¿Y cómo se venga? Como Circe. Nos convierte en animales, en tontos. Salimos y hacemos burradas, bobadas, ¿sí? Y tal vez esos momentos en donde hacemos esas burradas es un momento de bajar la guardia con tanto cerebro, tanta cabeza, tanta determinación, tanto análisis, y decir, bueno, pues es que pues, somos humanos, erramos. Es momento de conectarnos con la naturaleza misma. Circe, una diosa bella. Allá duraron toda la tripulación del barco hipnotizada totalmente por muchos años. También tenemos otras 3 figuras femeninas, que esas las vemos, sobre todo los que tuvimos niños pequeños hace 10, 15 años, que vimos Hércules una y 1000 veces. Esa es una película de Walt Disney en donde sacaban a las 3 grayas. Una era Laquesis, otra era Cloto y otra era Atropos. Una tenía el hilo que representa la vida de un ser humano, otra las tijeras y la otra hilaba, tenía el hilo en las manos. Las 3 compartían un ojo. Y este es como un símbolo de la finitud de las cosas. El ciclo normal, niños, adolescentes, adultez, para después pasar ya a un proceso de menguar. Eso es la luna. Y en la medida en que podamos conectarnos más y decir, sí, estoy envejeciendo, sí, necesito gafas para la presbicia, ¿sí? Estamos un poco más conectados con la luna y podemos ser, es decir, en la medida en que conectamos con la luna, no nos volvemos cuchibarbis o cuchiquent, ¿sí? Sino vamos viendo que vamos en unos ciclos, ¿sí? Cuando queremos ser eternamente jóvenes, eso hace parte de la conciencia solar. La conciencia solar no quiere morir, quiere preservarse, quiere que después la conciencia, cuando se muera el cuerpo, la pase en un computador para que ahí siga viviéndose.
La luna no, la luna es, ya estoy cumpliendo mi ciclo. ¿Quién es el que viene detrás de mi ciclo? Mi hijo. Y es momento de donar parte de mi voluntad y mi fuerza a él. Eso lo he visto también en muchas familias, ¿no? Está el macho alfa, el hombre alfa, todopoderoso, que no quiere envejecer, ¿sí? Y el hijo que está tratando de salir, no lo deja salir, lo aplasta y lo aplasta. Por más de que haga sus esfuerzos, nunca va a ser más que el papá, nunca va a ser lo que hizo el papá, nada, simplemente va a ser ahí el buen hijo. Y eso es muy de la conciencia, desde la parte del hijo, la madre devoradora, desde la conciencia del padre, el padre que no quiso admitir su proceso lunar, de en qué momento, pues es el momento de darle paso a la nueva generación. Por otro lado, pues para no ver tampoco tantas diosas oscuras y demás, también tenemos a nuestras gracias divinas, ¿sí? Las tres gracias hermosas. Ellas nos traen también atributos, es decir, la luna trae también esos bellos momentos. Cuando estamos adolescentes, en una primera parte, pongamos adolescencia tardía entre los 14 y 24, ¿sí? Esa misma adolescencia también la repetimos cuando llegan los 40 y 50. Y eso mismo es lo que nos muestra la luna. La luna en cuarto creciente es esa doncella con todas las posibilidades, bella, y el cuarto menguante es la misma luna, pero es una luna con experiencia, con sabiduría, con fuerza. Tal vez en esos momentos se vive también de una manera más agradable la misma vida que en los primeros años en donde se tenía tanta juventud, porque en la madurez ya se sabe quién es, quién soy, para dónde voy, y eso ayuda a que haya un contacto más profundo consigo mismo y un mayor disfrute de las cosas y menos angustia y ansiedad que la que se puede llegar a vivir en la adolescencia con esa luna todavía sintiéndose que solamente debe regir las normas de los padres.